Buenos días, soy Lara Cabrera Jiménez, médico residente de pediatría del Hospital Virgen de la Risaca, y vamos a hablar sobre la hipertensión intracraneal y su manejo en urgencias pediátricas. Para comenzar vamos a definir el problema del que estamos hablando. Se trata de un síndrome clínico caracterizado por el aumento de la presión intracraneal de más de 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos con signos o síntomas. Su etiología es variada y común a muchas urgencias neurológicas y es el resultado de un desequilibrio entre el volumen de contenido en la bóveda craneal y el volumen existente previamente. Por lo tanto, se produce un aumento de volumen a nivel cerebral debido a procesos expansivos intracraneales como pueden ser tumores del sistema nervioso central, colecciones subdurales, quistes aracnoideos o abscesos cerebrales, debido a un aumento de edema celular, debido a la lesión axonal difusa, a una lesión hipóxico-isquémica. También se puede provocar debido al edema vasogénico que provocan algunas infecciones del sistema nervioso central o infartos isquémicos, o también debido al edema intersticial característico de la hidrocefalia. También se puede producir un aumento de volumen sanguíneo, como el que ocurre en la trombosis del seno venoso, en la hipertensión arterial, en el síndrome de la vena cava superior o en los traumatismos craneoencefálicos. También un tercer mecanismo es el aumento del líquido cefalorraquídeo. Este aumento de líquido puede estar producido por un aumento en la secreción de líquido cefalorraquídeo, como puede ocurrir en los papilomas de plexos corrideos, en la obstrucción que dificulte la salida y circulación normal del líquido cefalorraquídeo, como puede ocurrir en tumores o hemorragias, también por un déficit de reabsorción o una malfunción valvular en aquellos pacientes portadores de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Independientemente de cuál sea el mecanismo que ha producido este aumento de volumen del contenido en la bóveda craneal, su patogenia es común. La patogenia que genera el síndrome de hipertensión intracraneal es común. En una primera fase nos encontraremos en una situación de compensación en el que cualquiera de los componentes intracraneales que produzca un desplazamiento de la sangre y del líquido cefalorraquídeo generará ese desplazamiento a lo largo del eje espinal, manteniendo las presiones intracraneales dentro de la normalidad. Conforme vaya aumentando el volumen dentro del cráneo, pequeños cambios de volumen de la lesión generarán un gran aumento de la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal, cuando llega en su máximo exponente, se produce la fase de herniación, que es aquella a la que llegamos cuando, debido a la presión en alguno de los compartimentos craneales delimitados por estructuras rígidas, como pueden ser la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo o el foramen magno, se produce un desplazamiento del parénquima cerebral a través de dichas estructuras, ocasionando una hernia del tejido cerebral. Este será el que provocará finalmente la lesión debido a la tracción de las estructuras nerviosas o a la compresión de los vasos. En este esquema podemos ver las tres fases. En la fase inicial, los aumentos de la presión intracraneal son más leves, aunque vaya aumentando el volumen intracraneal en mililitros, hasta que llegamos a la fase de descompensación, en la que pequeños aumentos del volumen intracraneal van a generar un aumento exponencial de la presión intracraneal. Cuando esta presión sobrepasa un límite, entraremos en la fase de herniación. Los síntomas del síndrome de hipertensión intracraneal los podemos clasificar también dependiendo de en qué fase nos encontremos. En la fase inicial, la característica es una tríada de cefalea, vómitos y edema de papila. La cefalea es uno de los síntomas principales tanto en aquellos síndromes de hipertensión intracraneal de curso agudo como de crónico. Tiene un carácter persistente de predominio matutino y que además está empeorado con las maniobras de Valsalva. La cefalea se agrava con las maniobras de Valsalva.
También la cefalea suele acompañarse de vómitos, por lo que también suelen ser matutinos, y estos vómitos característicamente son proyectivos que normalmente no se acompañan de náusea previa. Además, en lactantes debemos tener en cuenta que estos signos pueden no estar presentes, puesto que la presencia de las suturas abiertas lo que generará es que la fontanela esté tensa, plena, se generará una diástasis de suturas y también es característico la presencia de ojos en sol naciente. Finalmente, la tríada que completa estos síntomas iniciales es el edema de papila. Sin embargo, el edema de papila no está presente en todos los casos, ya que para su instalación necesitamos que la presión intracraneal tenga un curso subagudo y que el edema de papila se haya instaurado progresivamente. Por lo tanto, aunque es un signo muy característico y muy específico, puede no estar presente en aquellos aumentos de tensión intracraneal agudos. Conforme vaya progresando el aumento de la presión intracraneal, tendremos síntomas de progresión clínica que característicamente presenta disminución del nivel de conciencia, y en fases avanzadas tendremos la tríada de Cushing, caracterizada por hipertensión, bradicardia y depresión respiratoria. Finalmente, si no se ha podido poner un tratamiento específico, detectaremos los fenómenos de enclavamiento. Los fenómenos de enclavamiento son producidos debido al desplazamiento de la masa cerebral por el aumento de la presión a través de algunas de las estructuras rígidas dentro del cerebro. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea la estructura desplazada y los vasos que se compriman, tendremos distintos fenómenos de enclavamiento. En primer lugar, en el número 1 podemos ver la herniación subfalcina, que característicamente provoca síntomas por compresión de la arteria cerebral anterior con un infarto cerebral secundario. En el número 2 podemos ver la hernia transtentorial central, provocada por un descenso del diencéfalo, del mesencéfalo o de la protuberancia, que pueden comprimir el acueducto de Silvio causando hidrocefalia, y también el tronco, que afecta a los centros respiratorios. Los síntomas característicos es la presencia de estupor, de pupilas midriáticas reactivas y la adopción de posturas anómalas, como decorticación o descerebración, y finalmente flacidez. En el número 3 podemos encontrar una hernia transtentorial lateral o uncal debida al descenso del truncus hacia el interior de la cisterna supraselar, y que clínicamente provocará midriasis unilateral y hemiparesia, ambos del lado afecto. Finalmente, en el número 4 encontramos la hernia amigdalina, que se produce debido al descenso de las amígdalas cerebrosas a través del agujero magno y que generalmente produce la disfunción del centro respiratorio y cardíaco y que conlleva la muerte en pocos minutos. Aparte de los síntomas, podemos tener otras herramientas diagnósticas que pondremos en marcha cuando sospechemos los síntomas de hipertensión intracraneal. Debemos tener en cuenta, como hemos comentado antes, que el fondo de ojo puede ayudarnos a detectar el edema de papila, pero solo en aquellos casos en el que el síndrome haya sido de instauración subaguda, siendo muy específico cuando encontremos estos hallazgos. Además, está indicado en todos los casos realizar una prueba de neuroimagen, siendo la tomografía computerizada la prueba radiológica de elección inicial debido a su rapidez, disponibilidad y no invasividad, y debe realizarse tan pronto como se encuentre el paciente estabilizado en todos aquellos casos de hipertensión intracraneal para confirmar el diagnóstico. No obstante, la resonancia magnética puede ser de ayuda en aquellos pacientes estables en los que disponemos de algo de más tiempo y puede aportarnos más información de la que nos aportaría un TAC. Finalmente, la ecografía es una opción apropiada en aquellos pacientes con ventana transfontanelar en la que todavía no se ha producido el cierre de las suturas craneales. Todas las pruebas de imagen ayudan a establecer el diagnóstico de hipertensión y además aportan información sobre la etiología de la misma. Finalmente, debemos considerar la realización de la punción lumbar,
ya que está indicada fundamentalmente en aquellos estudios de hipertensión intracraneal idiopática y cuando se sospecha infección del sistema nervioso central. Cuando la realicemos, debemos tener en cuenta que deberemos medir la presión de apertura para detectar aumentos de presión intracraneal y que deberemos realizarla cuando se sospeche una infección. Sin embargo, esta prueba no está exenta de riesgos, ya que debido a las diferencias de presiones puede provocar una herniación amigdalar. Por lo tanto, es obligatorio, previo a la realización de cualquier punción lumbar, la realización de una prueba de imagen. Además, está contraindicada en aquellos casos en los que los pacientes presenten focalidad neurológica, a pesar de la normalidad de las pruebas de imagen, y en aquellos en los que tengan riesgo una hipertensión intracraneal con una lesión ocupante de espacio con riesgo de herniación. Vamos a pasar al tratamiento que realizaremos en las urgencias pediátricas ante la sospecha de un síndrome de hipertensión intracraneal. El tratamiento lo vamos a dividir en estabilización inicial, medidas generales del paciente, tratamiento específico de la hipertensión intracraneal y finalmente el tratamiento etiológico. Como en cualquier paciente que esté inestable, inicialmente lo que realizaremos será una estabilización inicial siguiendo los ABCs de las emergencias pediátricas. El objetivo en la estabilización inicial de cualquier paciente con hipertensión intracraneal es, por una parte, asegurar la oxigenación y la ventilación para prevenir la vasodilatación que generaría aumento de la presión intracraneal, asegurar también una tensión arterial normal para mantener la presión de perfusión cerebral, que como sabéis es la diferencia entre la presión arterial y la presión intracraneal. La diferencia entre ambos es la presión de perfusión cerebral, que debemos de mantener normal para no generar un infarto por hipoperfusión. Y como siempre, y como hemos comentado antes, realizaremos los ABCs. En la vía aérea. En estos pacientes, si es preciso asegurar la vía aérea, realizaremos una intubación que, a pesar de encontrarse con un nivel de conciencia disminuido, debe usarse técnicas de pseudoanalgesia con una secuencia rápida de intubación. A nivel de la ventilación, el objetivo es mantener una normocapnia, salvo en aquellos pacientes que tengan datos de herniación inminente, en los que realizaremos una hiperventilación controlada. Finalmente, el objetivo en circulación es mantener una tensión normal, evitando tanto la hipovolemia como el exceso de aporte de líquido. Dentro de las medidas generales que realizaremos a nuestros pacientes, tenemos la elevación de la cabecera entre 10 y 15 grados, que disminuye la presión intracraneal sin comprometer la tensión arterial media o la presión de perfusión. También debemos tener en cuenta que la cabeza no puede estar girada hacia ninguno de los dos lados. También debemos realizar un buen control de temperatura, prevenir las convulsiones en aquellos pacientes que tengan riesgo elevado por anomalía parenquimatosa, por fractura craneal deprimida o por lesión cerebral traumática, y un tratamiento enérgico con pseudoanalgesia. Finalmente, el tratamiento antihipertensivo específico es la terapia hiperosmolar, bien con manitol o bien con suelo salino hipertónico, los corticoides a dosis altas, y el coma barbitúrico, que realizaremos habitualmente con pentobarbital en caso de que sea un síndrome de hipertensión intracraneal refractario al resto de medidas. El tratamiento etiológico debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos, ya que todos estos pacientes con diagnóstico de hipertensión intracraneal deben ser hospitalizados en UCI. Finalmente tenemos un algoritmo de urgencias pediátricas de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, en el que, dependiendo de si el paciente presenta datos de herniación inmediata o no, actuaremos de una u otra manera, realizando una hiperventilación moderada o hidratamiento hiperosmolar avisando al neurocirujano de forma inminente, o las medidas generales que hemos realizado previamente y realizando una prueba de imagen. Esta es la bibliografía y muchas gracias.